es la fe. Y yo quiero hoy hablar sobre la fe, sobre la buena batalla de la fe. Sobre la buena batalla de la fe. Ese es el título de este mensaje, la buena batalla de la fe. Y esa fue la manera en que el apóstol Pablo describió la vida y el caminar de los hijos de Dios. Esa fue la manera, la expresión, la palabra que él usó para referirse a lo que nosotros estamos llamados a enfrentar, a vivir, a luchar, a pelear. La buena batalla de la fe. Quiero que me acompañe a la primera carta a Timoteo, capítulo 6. ¿Lo tiene? No lo tiene. Versículo 10 en adelante podemos leer para tener un poco más de claridad. Dice la Escritura, primera de Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas de las que viene hablando anteriormente y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Si usted nota, se dará cuenta que el apóstol Pablo está tratando de persuadir a la iglesia, en este caso específicamente a Timoteo, a que se mantenga firme en la batalla de la fe, a que no se deje arrastrar por el error, particularmente en el contexto, por el engaño, por la mentira, por un mensaje que no es, y también por cosas superficiales como el dinero, la avaricia, una cantidad de cosas. Y él le dice, huye de estas cosas, huye de todo aquello que puede afectar tu vida. Y le dice, pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, lo que le está diciendo, la manera, Timoteo, en que tú puedes evitar el error, en que tú puedes no caer y alejarte de la verdad, en que tú puedes evitar ser arrastrado por aquello que afecta tu vida y tu caminar en Dios, es peleando la buena batalla de la fe. Ahora quiero aclarar algo. Este es un mensaje para cada uno de nosotros, para todos nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente cuando leemos primera y segunda de Timoteo, pensamos que es un mensaje para pastores, para líderes, para ministros, para aquellos que están enfrente de una congregación. De hecho, algunos le han llamado cartas pastorales, pero no es así. Es cierto que hay palabras, mensajes en las cartas a Timoteo directamente establecidas para él y por ende a los pastores, a los obispos, a los diáconos que están al frente de la congregación. Pero específicamente esta palabra donde Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe, no es solo para pastores, no es solo para ministros, no es solo para líderes, es para cada hijo de Dios, para toda la iglesia. No solamente era para Timoteo, también era para toda la iglesia. ¿Cómo yo puedo saber eso? Primero, porque todos necesitamos mantenernos en la fe. Todos necesitamos vivir en la fe. No es solamente Timoteo el que necesita pelear la buena batalla de la fe. La fe es algo que todos nosotros necesitamos mantener. Y segundo, porque después del texto, pelea la buena batalla de la fe, él dice, echa mano de la vida eterna. En otras palabras, el objetivo de pelear la buena batalla de la fe es alcanzar la vida eterna. Quiere decir que este es un mensaje para nosotros, porque el texto no está infiriendo que es un llamado diferente, una vida eterna diferente para pastores y una vida eterna diferente para la iglesia. No, todos estamos llamados a tomar, a apropiarnos de esa vida eterna. Por eso es un mensaje para toda la iglesia. Y hoy quiero afirmar esto, que esto quede claro. Pelear la buena batalla de la fe es un llamado a cada hijo de Dios. La buena batalla de la fe. No es simplemente una acción, no solo es un privilegio, es una necesidad, es un deber. Ahora hoy quiero, a partir de esta frase,
que es muy corta, pero profunda cuando la estudiamos, poder ser edificados en nuestra fe, en nuestro caminar y en nuestro propósito individual y como iglesia. Oro a Dios que esta palabra ministre al que tenga que afirmarlo, lo afirme, al que tenga que corregir, corrija, al que tenga que activarlo, lo active, pero que cada uno de nosotros podamos caminar fielmente peleando la buena batalla de la fe. Y hay 3 preguntas que quiero responder en cuanto a esta frase, la buena batalla de la fe. La primera es, ¿qué es la buena batalla de la fe? ¿Qué significa, Daniel, pelear la buena batalla de la fe? Al mirar el contexto, yo veo 2 maneras de entender qué es lo que Pablo quiere decir con pelear la buena batalla de la fe. La primera es mantener la fe. Ahora, estas 2 maneras que voy a mencionar están entrelazadas, están unidas. No es una o la otra, sino que están unidas. Y la primera manera de entender qué es la buena batalla de la fe es que se trata de mantener la fe, de guardar la fe. Por eso Pablo, en el versículo 11, él exhorta a Timoteo a seguir la fe. Le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe. Ahora, Pablo no le está diciendo a Timoteo que tenga fe. Timoteo ya es creyente. Pablo lo que quiere decir es, Timoteo, mantente en la fe que ya tienes. Mantente en la verdad que ya tienes. En otras palabras, la buena batalla de la fe es un llamado a mantener y guardar la fe. A mantener y guardar la fe. Por eso, esta idea de batalla nos quiere decir a nosotros que estamos llamados a pelear, a mantener. Pero a pelear no en un sentido para ganar algo que Dios no haya hecho, sino a pelear en un sentido de mantenernos en la victoria que Dios ya logró por nosotros. Cuando la palabra dice pelear se refiere a mantente en la victoria, en el llamado, en la obra que ya Dios te dio. ¿Por qué? Cuando le dice mantente es porque hay un riesgo a no mantenernos. Cuando le dice sigue es porque hay un riesgo a no seguir. Y el texto y el contexto nos muestra esta realidad. Mire, note cómo dice el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Iglesia, yo quiero decirle algo. Nosotros como hijos de Dios no debemos conformarnos en el estado en que estamos. No debemos conformarnos con la excusa que en Cristo entonces yo no tengo que hacer nada. A veces eso es una mala interpretación. Yo estoy completo en Cristo, entonces no tengo que hacer nada. Si usted tiene esa actitud, usted probablemente empezará a descuidar la obra de Dios en su vida y terminará sufriendo muchos dolores y algunos hasta extraviado de la fe. Porque la vida y la batalla de la fe se trata de mantener la fe. Debido a que constantemente en nuestra vida la fe está siendo atacada. ¿Cómo está siendo atacada? A través de pensamientos de incredulidad, a través de otras cosas y salidas más fáciles que nos muestra el mundo. El no entender que Dios me suple todo lo que yo necesito y empiezo a codiciar otras cosas en el contexto. El no creer que realmente Dios va a responder, entonces constantemente nuestra fe está siendo atacada por la duda, por el temor, por la incredulidad. Así es ahí entonces cuando nosotros entendemos que la buena batalla de la fe se trata de mantener la fe. Se trata de entender que el mayor contentamiento está en Cristo y no en los placeres que nosotros podamos ver y que nos puedan solucionar un asunto momentáneo. Eso es lo que significa la buena batalla de la fe. Ahora, es una lucha que ningún cristiano abandona. Es una lucha que realmente el verdadero Hijo de Dios se mantiene en ella hasta terminarla, hasta acabarla. Si usted va a 2 de Timoteo 4, mire cómo dice el texto. Versículo 6 dice, le dice a Timoteo también, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. La pregunta es, ¿cuál batalla? La batalla de la fe.
he acabado la carrera. La pregunta es, ¿cuál carrera? La carrera de la fe. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez, justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo lo que está diciendo aquí es que él ha acabado, que él se ha mantenido en la fe. Acabar la carrera, pelear la batalla, guardar la fe es la misma cosa. Cuando Pablo dice, he acabado la carrera, lo que está diciendo, me he mantenido en la fe. Cuando dice, he peleado la batalla, quiere decir, me he mantenido en la fe. Por lo tanto, como me he mantenido en la fe, me está esperando algo que Dios me dará, recompensará. Voy a tomar la vida de Dios en mí, porque Él es justo para todos aquellos que pelean bien la batalla. Y sabe, me gusta lo que Pablo establece. Él establece que el criterio del éxito para el ministro, para los hijos de Dios, no es la gente que logramos, no es la cantidad de cosas que hicimos, construimos. Él establece que el éxito y el criterio para un hijo de Dios es que se haya mantenido en la fe. Por eso dice, me he mantenido en la fe, ahora me está esperando lo que Dios tiene para mí. Y eso es mantenernos en la fe, aún en momentos cercanos antes de la adversidad. Aún mantenernos en la fe significa, en algunas ocasiones, cuando todo está mal, cuando hay aflicción, cuando hay dolor. Ese era el contexto que le estaba atravesando el apóstol Pablo. Él dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Iglesia, mantenernos en la fe, aunque sepamos que hora después nuestra cabeza va a rodar. Mantenernos en la fe, aunque sepamos que después enfrentaremos dolor. Mantenernos en la fe en medio de situaciones difíciles es el llamado de Dios a nuestra vida. Y Pablo le decía, horas después su vida sería totalmente azotada, sería realmente sacrificado, sería dado a muerte por los romanos. Pero sin embargo, antes de él dice, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Qué es entonces la buena batalla de la fe? Es mantenernos en la fe, aun cuando las condiciones no nos apoyan para mantenernos. Aun cuando realmente todo nos muestre que no hay razón para mantenernos en la fe. Aun cuando podamos entender que mantenernos en la fe nos va a capacitar y habilitar para ser azotados. Porque ¿qué fue lo que llevó a Pablo a ser sacrificado? Mantenerse en la fe. Seguir predicando, hablando la verdad, no extraviándose, manteniéndose fiel al llamado de Dios. Y eso realmente es algo que debe ministrar nuestro corazón. Ahora, la segunda interpretación en cuanto a la fe es que no solamente la batalla de la fe es mantenernos en la fe, sino es luchar con fe para obtener la victoria. Y esto lo voy a aclarar con el tiempo. La batalla de la fe no solamente es que tenemos que mantener la fe, sino que estamos luchando para mantener nuestra fe. Porque manteniendo nuestra fe, obtendremos victoria por medio de la fe. Lo repito, la idea no solo es mantenernos en la fe por mantenernos. El otro significado de pelear la buena batalla de la fe es que debemos mantenernos en la fe. Porque por medio de mantenernos en la fe, obtendremos la victoria por la fe en que nos hemos mantenido. Usted puede entender eso en el contexto. Esa es la razón por la que Pablo dice, echa mano de la vida eterna. Justo después de que le dice, pelea la buena batalla de la fe, le dice, echa mano de la vida eterna. En otras palabras, la meta a alcanzar es la vida eterna por medio de mantenernos en la fe. Y es lo mismo que dice en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Debido a esto, por lo demás, en consecuencia, me está guardada la corona de justicia. Así que la fe no solamente es una lucha para mantenernos, la fe es una lucha para lograr las victorias por medio de la fe. De eso se trata, pelear la buena batalla de la fe. Ahora, ¿sabe por qué hago hincapié en esto? Porque esta es una verdad malentendida. Esta es una verdad malinterpretada. Esta es una verdad descuidada, la perseverancia en la fe. La perseverancia en la vida de Dios.
De hecho, el evangelio contemporáneo no es algo que profundice en eso. No es algo que logre eso. Y hay creyentes que tristemente han llegado a pensar que la salvación está divorciada de la perseverancia. Que la salvación no está obligada a perseverar. Y Pablo contrasta ese error diciendo, no, pelea la buena batalla de la fe. Luego echa mano de la vida eterna. Esta es la verdad que aparece, por ejemplo, en Apocalipsis 2:10. Está hablando de aquellos que por su fe fueron arrojados a la cárcel. Pero la palabra por medio de Dios dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe qué diferente es este mensaje a esta iglesia del mensaje que hoy se escucha en nuestras iglesias en América? Que es un mensaje en nuestra reunión en nada profundo. Es un mensaje en nuestra reunión nada comprometedor. Es un mensaje de solucionar el problema, pero no de prevalecer y permanecer en medio de la adversidad. La fe se usa simplemente como algo que yo necesito para sacarme del problema, pero no vemos la fe como algo para que yo también mantenerme en el problema. Ellos por su fe estaban siendo encarcelados y aún la palabra de Dios le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ese es el mensaje que tenemos que recuperar. Por eso la gente muchas veces se congrega y no entiende la dimensión, la profundidad de lo que estamos haciendo. Se congrega como si no estuviera nada en juego, como si todo fuera superficial, como si nuestra vida y bienestar de nuestra alma no estuviera en juego, como si fuera parte de nuestra vida. Yo le he dicho, es muy difícil que Dios realmente haga algo profundo en la vida de un creyente si Él considera a Dios como una opción. Es muy difícil que Dios trabaje en la vida de una persona en que para ella Dios es una opción entre tantas. Hoy tengo la oportunidad de congregarme, no, hoy tengo la oportunidad de esto. Y vivimos con opciones. De hecho, el congregarnos, la vida del evangelio para nosotros es una opción entre tantas en la semana. El domingo es esto, el miércoles esto. Y Dios no es una opción, Dios es la razón de nuestra vida. Cuando entendemos eso, podemos decir que estamos peleando bien la batalla de la fe. Yo oro para que no haya en este lugar gente que no entienda la perseverancia, sino que podamos entender la perseverancia como un asunto importante en nuestra vida, en nuestra fe y en nuestra salvación. Hay creyentes que no entienden eso. Por eso viven como viven. Hacen lo que les da la gana. Si quieren, se congregan, no se congregan. Aún viven una vida desordenado, porque para ellos la salvación está divorciada de la perseverancia. Y desafortunadamente eso es un error. Si usted de los que piensa que ya simplemente por el hecho de haber estado en una reunión, hecho una oración de fe, que es incorrecto, y haber participado en un liderazgo, usted es salvo, usted se está preparando para una gran decepción en su vida. Y probablemente en el juicio se le llevará una gran sorpresa, porque la salvación no está divorciada de la perseverancia. La salvación juntamente con la perseverancia en la fe es lo que nos lleva a aplicar, a tomar, a echar mano de esa vida eterna. Eso es lo que yo veo en la Escritura. Sin darnos cuenta, a veces creemos que la oración es un asunto. Yo soy salvo, ¿por qué? ¿Por qué tú eres salvo? No, porque yo una vez oré y pasé al frente y le dije a Dios que perdonara mis pecados. Y olvidamos que la autenticidad de la oración es la perseverancia. O sea, la oración o la salvación no es una oración. La oración es una vida rendida que persevera en Dios. ¿O acaso eso no fue lo que Jesús dijo? Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. La seguridad de mi salvación es inseparable de mi perseverancia. Si usted cree que realmente, porque en algún momento hizo una oración, oye, porque hay gente así, que en algún momento asistió a una reunión y en algún momento abrió su boca y dijo, Dios, perdóname, te acepto, y cree que por eso es salvo, sin una vida rendida de perseverancia en Dios, yo quiero decirle, eso no es salvación. Yo lo invento, no, eso está en la Escritura. Mire, la Escritura nos muestra constantemente que la salvación trae como fruto una vida rendida de santidad.
y de fidelidad. Ahora, yo sé que hay momentos en que el creyente peca. Yo sé que hay momentos en que el creyente se aleja. Yo sé que hay momentos donde realmente nos apartamos. Pero esos son momentos. Pero no puede haber salvación con hombres rendidos al pecado. No hay salvación donde el pecado todavía se enseñorea de nosotros. No hay salvación, no hay coherencia para Dios donde el pecado todavía, yo vivo en el pecado, ando en el pecado y el pecado para mí es un hábito. No hay salvación. Eso no está en la Escritura. Eso es un malentendimiento de la obra de la gracia. La obra de la gracia es tan eficaz que la salvación inmediatamente está caracterizada por la perseverancia. ¿Cómo uno puede saber? Cuando Jesús estaba hablando de quiénes serían los escogidos, es una manera porque el hombre no puede darse cuenta. En otras palabras, no está poniendo la perseverancia como el medio para yo ser salvo, sino que la perseverancia es el sello por la cual yo muestro que soy salvo. Eso es muy diferente. En otras palabras, yo no puedo saber quién va a ganar. Aunque usted no pueda y yo saber quién va a ganar, Dios ya lo sabe. Y la manera de Él demostrarnos, es decir, el que pase la meta, ese es el ganador. Ese es el que yo ya he destinado que logre, que sea la victoria. Entonces cuando dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, era una manera de mostrar que ese realmente había sido escogido. Porque también quiero aclarar algo, no se trata de entender que entonces la lucha, la perseverancia es lo que me lleva a mí a ser salvo. No es una obra mía, no es una obra que yo logre. Yo no soy salvo por la lucha, yo no soy salvo porque yo persevero, todo lo contrario. Yo soy salvo porque la salvación es un regalo de Dios, pero esa salvación se demuestra que yo fui escogido a través de mi perseverancia. ¿Cómo yo sé que yo soy escogido? ¿Cómo yo sé que yo soy salvo? Porque lo evidencio a través de mi perseverancia. En otras palabras, la perseverancia es la consecuencia, no la causa. El sello de los escogidos. Y esto es importante entender los dos extremos, porque algunos podemos pensar, no necesita perseverancia, y algunos podemos pensar que entonces realmente perseveramos y la salvación no está en nuestras manos. No, la salvación es algo de Dios. Mire cómo dice Filipenses hablando de la propia salvación, Filipenses 2:12. Aquí muestra la responsabilidad de perseverar, pero muestra que la perseverancia se debe a Dios. Filipenses 2:12, usted lo conoce, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo se le llama eso? Un llamado a ser responsable, a perseverar. Pero ¿por qué yo persevero? ¿Por qué yo soy salvo? ¿Por mi obra? No, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Lo que te quiero decir, el cielo sin una vida de perseverancia no existe. El cielo sin una vida de intimidad y de fidelidad no existe. La palabra dice que Él nos escogió en Cristo para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha. Olvidamos eso. O sea, aceptamos la elección, pero olvidamos que el propósito, o sea, Dios fue tremendamente eficaz en elegirnos, pero tremendamente ineficaz en santificarnos. No, todo lo contrario, lo uno es lo otro. La elección es tan segura como la santificación para los hijos de Dios. Porque este fue el propósito, Efesios 1:4, en Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha por su buena voluntad delante de Él. En otras palabras, es la certeza de la elección la que nos garantiza que seremos santos y sin mancha. Es la certeza de que yo fui elegido, que se demostrará a través de mi vida que yo viviré una vida sin pecado, una vida. La elección nos garantiza eso. Mire cómo lo dice Primera de Juan 3:2, que la elección nos muestra la certeza de que nos purificamos. Amados, Primera de Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y mire, todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que tiene esta elección, todo aquel que tiene esta encomienda,
todo aquel que tiene esta fe se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Lo que Juan está diciendo es, los que no se purifican no verán a Cristo. Los que no se santifican no verán a Cristo. Y los que no se santifican, queda demostrado que no fueron predestinados. Porque el que tiene esa esperanza en Él se purifica tal y como Él es. Ahora, tal vez eso a usted no le implica nada. Yo le digo, es para cuidarnos de un error, de una salvación ajena a la perseverancia. Gente que dice, no, es que él está descarriado. No, no es que esté descarriado, nunca ha sido. Ese es un mal concepto, que creemos que porque estuvieron 3 meses aquí sentados, dijeron, aplaudieron, cantaron y decían, ya es salvo. Ese es un mal entendimiento de la salvación. O sea, no todo el que una vez en una congregación se sentó es salvo. O sea, eso es como que no entender. De hecho, usted nos está valorando, porque tú estás poniendo el mismo nivel, que él vive la vida como quiera, es salvo, tiene la misma salvación, el mismo poder, es completo igual que tú, como que realmente tú que estás viviendo en fidelidad. Ahora, yo no entiendo que no pueda llegar a ser salvo. Realmente, cuando su vida demuestra perseverancia, yo puedo decir, entonces es salvo, por los frutos. La segunda pregunta que quiero responder, entendiendo que la buena batalla significa mantenernos en la fe, y mantenernos en la fe para lograr obtener aquella victoria que Cristo ya ha garantizado para nosotros. Es la garantía. Pero entonces la segunda pregunta es, ¿por qué se le llama la buena batalla de la fe? ¿Por qué Pablo usa la expresión buena batalla? ¿Por qué le nombra de esta manera? Y hay varias razones que yo creo a la luz de la Escritura por la cual se le llama la buena batalla de la fe y estamos llamados a pelear. Primero, porque la lucha es contra toda maldad. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestros espirituales de maldad en las regiones celestes. En primer lugar, es una buena batalla porque lo que estamos combatiendo es el mal. El mal que puede venir a traernos incredulidad. El mal que puede venir como una acechanza del enemigo a desviarnos, a querer debilitarnos en la fe. Por lo tanto, todo aquello que pelee y luche y ataque contra aquello que es malo, para Dios es bueno. Todo aquella batalla que sea en contra de aquello que está en contra de Dios es una buena batalla. No sé si me hago entender. Todo aquello que nosotros hagamos que realmente esté combatiendo y estando firme contra aquello que realmente Dios está en contra, entonces es algo bueno. Por eso es una buena batalla, porque se está combatiendo el mal. Nos estamos parando firmes contra el mal que quiere venir a debilitarnos, a separarnos y que por ende está en contra del propósito de Dios y de sus hijos. ¿Cómo yo sé entonces que cuando denuncio el mal desde esta plataforma y aún desde mis conversaciones con gente, cómo yo sé que cuando denuncio el homosexualismo, el aborto, la idolatría, los falsos pastores, los falsos apóstoles, es bueno porque eso está en contra de Dios y Dios está contra eso? Como yo sé que realmente lo que estoy predicando es bueno porque estoy atacando algo en lo que Dios está en contra. Jesús dijo, el que no es contra mí es conmigo. En otras palabras, todo aquello que tú hagas que agrade a Dios y que Dios realmente se deleite en ello es bueno. Toda aquella lucha que tú estés manteniendo y que sea en contra de algo que Dios no esté de acuerdo es buena. Por eso Pablo le llama la buena batalla de la fe. Porque el ataque no era contra el hombre, el ataque no era contra una persona, el ataque es contra huestes de maldad que quieren venir a afectar nuestra vida, a distorsionar el propósito y a dañar a los hijos de Dios. Por eso es una buena batalla, porque lo que se está combatiendo es el mal. Segundo, porque esta batalla es para nuestro bien. Se trata de una buena batalla porque esta batalla de fe es para nuestro provecho.
el resultado de ella es para el beneficio de nuestra propia alma. Cuando peleamos la batalla de la fe, estamos confiando en Dios, poniendo su plena confianza en Dios. Y cuando ponemos nuestra confianza en Dios, ¿sabe qué pasa en nuestro corazón? Se desaparece el temor, la incredulidad, la preocupación y la duda. Y cuando eso desaparece, nuestro corazón se llena de paz, seguridad, tranquilidad, deleite y gozo en Dios. En otras palabras, cuando nos mantenemos en la batalla de la fe, estamos confiando en Dios. Y cuando estamos confiando en Dios, nuestro corazón se está llenando de tranquilidad, gozo, paz, seguridad en sus promesas. Por lo tanto, es una buena batalla porque es para el provecho de nuestra alma. No estamos peleando para perjudicarnos. No estamos peleando y en el transcurso de la pelea salimos perjudicados. No, estamos peleando y en el transcurso de mantenernos creyendo en Dios, en su palabra, siendo fiel a la verdad, entonces los que salimos beneficiados somos nosotros, porque nuestro corazón se fortalece, porque nuestro corazón se afirma en Él y porque toda duda, toda incredulidad, todo temor que quiera separarnos de la verdad del Evangelio y de la fe en Él, desaparece. Por lo tanto, el provecho es para nosotros. Por eso es una buena batalla. Tercero, es una buena batalla porque no peleamos en nuestras propias fuerzas. Porque no luchamos en nuestras propias fuerzas. Porque no somos dejados solos a enfrentar esta batalla. Si esto fuera así, todo sería inútil. Fracasaríamos y no sería una buena batalla, sino una desagradable batalla. ¿Sabe por qué es una buena batalla? Porque no peleamos en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios en nosotros, en las fuerzas que Él nos da. Por eso Él está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y Pablo entendió eso, que Él se mantuvo firme en la batalla de la fe, peleando no en sus fuerzas, no en su humanidad, no en su conocimiento, no el apoyo del hombre, sino que era una buena batalla, porque el Dios que le dijo, pelea la buena batalla, le dio las fuerzas para sostenerlo en medio de la batalla, para mantenerlo en fe, aún en momentos cuando su corazón se llenaba de temor. Me gusta como dice Hechos 18:9, si puede ir rápidamente allá. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. O sabe que aparte de lo que significa que Dios estaba con él, y que él no estaba peleando en sus propias fuerzas, aparte de lo que significa que era una buena batalla, porque era Dios quien lo sostenía y le decía no temas. ¿Sabe algo que me impresiona? Que el ministerio de Pablo tuvo éxito, no debido a su retórica, no debido a su elocuencia, no debido a su conocimiento. Si alguien se llegó a salvar, si alguien llegó a creer en el Evangelio, se debía solamente a Dios. Me gusta el texto como dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otras palabras, yo puedo tener la convicción que cuando predicamos el Evangelio, si la gente se salva, no se debe a nosotros, se debe porque Dios ya tiene mucho pueblo reservado. O cuando entendemos esto como predicadores, toda jactancia se va. No, pastor, es que si usted predicara unos mensajes más suaves, si predicara así como sobándole la espalda al hermano, tal vez él se convierte, tal vez ese incrédulo acepta a Dios. Eso es una ilusión vana, porque la gente no se convierte, puede simpatizar, que es otra cosa, y apoyar al pastor, y estar ahí, pero la salvación es un asunto de Dios.
Es un asunto si la gente cree en Cristo, si la gente es salva. Pablo, no es por la manera en que tú predicas, no es por la elocuencia que tú tienes, no es por la revelación que yo te he dado, es porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si tú vas a ser escuchado, si la gente se va a rendir a mis pies, si la gente va a dejar los ídolos, es porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cuántos creen que Dios tiene mucho pueblo en Miami? ¿Cuántos creen que Dios todavía tiene gente para que nosotros vivamos, mantengamos la fe predicando sin temor, sabiendo que la obra de Él y nosotros somos privilegiados, es decir, instrumentos para que sean salvos? Aún la perseveración de nuestra salvación no está en nuestras propias fuerzas. Recuerda el texto: ocupados de vuestra salvación y temblor. Pero luego dice: porque Dios es el que produce en ti el querer, el hacer. En otras palabras, te da la fuerza para que lo logres, para que perseveres en esa salvación hermosa y eterna que te he dado. Oh, ¿sabe lo que dice eso? Es que Dios está detrás de cada hijo, de cada hijo suyo, sosteniéndolo, levantándolo, para que nunca se debilite, para que no se extravíe, para que no vuelva atrás, para que se mantenga firmes hasta el final. Porque la salvación tenía una cláusula. ¿Qué es? La salvación necesita ser un asunto de fe, porque es por gracia. Pero la salvación, para apropiarse de ella, también una cláusula al final. Y es que para aquellos que se apropien de la salvación, tienen que llegar hasta el fin de la meta, perseverar, cruzar la línea. Entonces Dios sabía: el principio es la fe, el medio es la perseverancia y el final cruzar la meta. Y qué bueno que Él entonces se encargó de todas las cosas, de darnos la fe para creer, de sostenernos en el camino para no desmayar y de cruzar la meta, porque el texto dice: Él produce el querer como el hacer en nosotros. Y estando persuadido de esto, Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Iglesia, cuando entendemos eso, entonces la batalla de la fe no es una carga que hay que llevar. La batalla de la fe es una carga que hay que liberar. Es muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos entendido: estoy en la batalla de la fe y se ve como una carga difícil de llevar. No puedo más. Y es algo incoherente. Porque si las fuerzas son de Él, si es una batalla porque Él me da la fuerza, si yo me puedo sostener en Él, entonces lo que Dios está haciendo implícitamente es liberándome de una carga, no dándome una carga. Por eso la buena batalla de la fe es buena, porque me libera de un desahogo, porque me libera de una carga, porque la carga la lleva Él. Porque la carga la lleva Él, Él nos sostiene y Él nos da la fuerza. Si en algún momento esta buena batalla de la fe se ha convertido en una carga, la razón principal es porque hemos dejado de fortalecernos en Él. Efesios 6:10 dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, cuando tú sigues leyendo el texto, se dará cuenta: fortalecernos, ¿para qué? Para que se mantengan firmes en esta lucha, que no es contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad. Cuarto, ¿por qué la buena batalla de la fe Pablo le llama buena batalla? Porque elimina toda autoexaltación. Yo me puedo dar cuenta que es una buena batalla porque elimina toda autoglorificación, exaltación. Y por ende nos lleva a una humildad, a una humillación. Y esta es la diferencia entre todas las batallas del mundo. Las batallas del mundo no tienen esta característica, porque lo que se trata es mostrar su exaltación a expensas de su fuerza, a expensas de la debilidad de otro. En otras palabras, las batallas que vemos entre ejércitos, naciones, no tienen la humillación, sino la autoexaltación. Te voy a demostrar que yo soy más fuerte que tú en armamento. Te voy a demostrar que mi nación es más fuerte, que este ejército es más poderoso. En la batalla de la fe es todo lo contrario. Elimina toda autoexaltación, porque nos llevan a sentirnos indignos, incapaces, que en nuestras propias fuerzas no podemos pelear,
que en nuestra propia fuerza no podemos ver la victoria. Por lo tanto, es una buena batalla, porque todo entonces se debe a Dios. El hombre no aparece. Cuando entendemos eso, es bueno, porque todo aquello que nos libre del orgullo, de la exaltación, es bueno. Esta es la gran diferencia de la batalla de la fe. El hombre allá se glorifica y Napoleón conquistó tantas cosas para su orgullo. Alejandro el Magno, esta nación derrotó cuantos países por allá en el oriente, y ejército con ejército, él mostrando su orgullo, su armamento, sus soldados. Pero la batalla de la fe es buena porque elimina nuestra propia autoexaltación, porque elimina nuestro orgullo, porque nos lleva a sentir que somos indignos y que si algo somos, solamente se debe al Dios en nosotros. Pablo lo dijo en 1 Corintios 5:9. Mire cómo dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Qué está diciendo aquí? Un sentido de incapacidad, de indignación, de indignidad, perdón. Que no soy digno, mire, de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Y gracias a Dios añade esto. Porque si no, muchos dirían: vea, si hoy se sobredimensiona al apóstol Pablo como el mayor de todos, aún él reconociendo su indignidad, ¿cuánto más si no hubiera dejado esto? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La esencia de la buena batalla de la fe es que nos lleva a reconocer que somos indignos, que si algo hemos logrado, que si algo hemos trabajado, que si nos hemos mantenido firmes en esta batalla de la fe, no se debe a nosotros, se debe a Dios. ¿Sabes? Tú has mantenido firme en esta batalla de la fe. Te has mantenido firme creyéndole a Dios. Conozco gente en este lugar que en medio de las situaciones más tremendas, su fidelidad se ha mantenido. Y uno podría exaltar y reconocer el carácter, el carisma, pero uno lo tiene que ver, no ha sido ellos, ha sido la gracia de Dios en ellos. Gloria a Dios. Jesús lo dijo. Jesús lo dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Y último, ¿por qué la buena batalla es buena batalla? Porque por medio de ella Dios es glorificado. Y esto es consecuencia de todo lo demás. Si realmente lo que se está atacando es el mal, si lo que se está sacando de nuestro corazón es aquello que impide y es para nuestro provecho, si se está peleando en las fuerzas de Dios, si elimina nuestra autoexaltación, entonces la consecuencia es que Dios sale glorificado. Cuando peleamos la batalla de la fe, estamos confiando en Dios. Y cuando confiamos en Dios, Dios es glorificado. Porque no hay mayor respeto que se le pueda dar a alguien que el que confiar en Él. ¿Saben? Nosotros pensamos que la confianza simplemente es un beneficio para nosotros, y es así. Pero la confianza, más que un beneficio, es un acto de adoración a Dios como ningún otro. Le voy a decir por qué. Porque cuando usted está confiando en la palabra de Dios y en Dios, ¿sabe lo que le está diciendo a Él? Yo creo que tú eres verdadero. Yo creo que tú eres justo. Yo creo que tú eres fiel. Yo creo que tú eres bueno. Yo creo que tú cumplirás. Y eso, Dios sale glorificado. Cuando esta batalla se pelea, entendemos entonces que Dios es el que se encarga de llevarla a éxito, a un éxito bueno, llevarla al final. Y cuando eso se da, iglesia, entonces podemos comprender que solo Dios se lleva la gloria. ¿Por qué es buena? Porque solo Dios se lleva la gloria, nadie más. Él es grandemente exaltado, adorado, reconocido. ¿Por qué? Porque Él fue el que lo hizo en nosotros. Nosotros simplemente fuimos los instrumentos donde Él quiso glorificarse y aún nos capacitó para obedecerlo y amarlo.
Aunque esto no es literal, es como si fuéramos unos títeres. En otras palabras, yo muevo la mano, pero yo no puedo dar la jactancia. Mire cómo muevo la mano. No, Él me dio el poder para mover la mano. Yo me mantengo en la salvación, no hay jactancia, Él me dio el poder. Por eso entonces todo sale glorificado. Romanos 11:36 dice que todo fue creado por Él, en Él y para Él. Por Él, en Él y para Él. Y en eso entendemos cuando la Escritura nos muestra que cuando Dios hace todas las cosas, cuando Él se encarga de mantenernos en la fe, entonces es buena la batalla porque Él sale glorificado. Varios textos rápidamente antes de ir al final de la última pregunta. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Por qué actúa en nosotros? Porque Él se encarga de hacer todas las cosas más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Pero mire el apóstol Pablo cómo cierra el pensamiento. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Cierto, firme, verdadero, eficaz. Él es poderoso para hacer en nosotros mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos. Él es el que lo hace, por lo tanto, Él es el que se lleva la gloria. Hebreos 13:20, que es uno de los textos que más me gusta, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y la hice en mi fuerza, y la hice por mi capacidad, y la hice por mi carisma, y la hice porque yo soy mejor que otros. No, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dios necesita que le agrademos, entonces Él mismo se encarga de hacer lo que le agrademos, de hacer en nosotros lo que a Él le agrada. Por eso entonces termina el escritor, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo que nos llamó. Por eso el Dios que nos llama, Él es el Dios que se encarga que lleguemos a final, a un buen éxito en la vida eterna. El mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y nuevamente, ¿qué dice? A Él sea la gloria por los siglos y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios es glorificado, y eso ya significa que entonces la buena batalla de la fe es provechosa. Si en todo lo que hacemos Dios es glorificado, entonces es bueno. Y la última pregunta que tal vez podemos preguntarnos: ¿cómo peleamos la buena batalla de la fe? Yo ya sé que la buena batalla de la fe se refiere a mantenerme en fe para ver, lograr, creer lo que Dios tiene para mí. Ya sé que la buena batalla de la fe se refiere que es buena porque ataca el mal, porque me libera de la incredulidad, del temor, porque es peleada en sus fuerzas, porque no hay autoexaltación y porque solo Dios sale glorificado. Ahora yo estoy en una situación donde tengo que mantenerme en fe. ¿Cómo hago para pelear esa batalla en fe? ¿Cómo puedo llegar a final de éxito sabiendo? ¿Cómo puedo pelear con éxito esta buena batalla de la fe? ¿Cómo sé que no voy a ser derribado? ¿Cuáles son las armas? Porque ¿qué? En toda batalla se necesita armas. La pregunta es: ¿cómo se pelea la batalla de la fe? Con armas. Toda batalla se pelea con armas. Ahora, pero nuestras armas son muy diferentes a las armas de cualquier batalla. Nuestras armas son espirituales, no físicas. Segunda de Corintios 10:4, el apóstol Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, ese pensamiento, ese argumento que constantemente viene a nuestra vida diciendo o matando nuestra fe o queriendo debilitar, no lo podrás lograr.
o separarnos de la verdad de Dios, ese argumento se derriba manteniéndonos en la buena batalla de la fe, peleándola. Ahora, ¿cómo la peleamos? Es la pregunta, con las armas espirituales. ¿Y cuáles son las armas espirituales? Primero, la palabra. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 6. Versículo 13. Por tanto, toda la armadura de Dios, para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Note que es un arma espiritual, porque la palabra es del Espíritu y la espada del Espíritu. En otras palabras, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. ¿Cómo combatimos y llegamos a fielmente el éxito? ¿Cómo tenemos éxito en esta buena batalla de la fe? Por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiero decirte? Que cuando lleguen ataques a tu vida, pensamientos, argumentos, aún del enemigo, de la gente, tuyos mismos, de tu vieja naturaleza, tú los puedes derribar por la palabra y con la palabra. Y nótese que en esta armadura el único elemento, el único arma ofensivo y defensivo es la espada. El escudo no sirve para ser ofensivo. El casco no sirve para ser ofensivo. Por eso, para pelear la batalla es la palabra, porque es la única arma donde yo me defiendo en Dios y donde yo ataco en Dios. La espada es el único instrumento ofensivo y defensivo. Y es la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros debemos entender, que cuando lleguen situaciones en nuestra vida que quieran debilitar nuestra fe, que quieran extraviarnos, debemos parar y hablar lo que la palabra dice. Debemos citar la Escritura. ¿O acaso eso no fue lo que hizo Jesús en el desierto? Lucas 4 dice que fue tentado por el diablo en el desierto. Y el diablo le sacaba argumentos, porque no eran opiniones, eran argumentos. Haz esto, haz esto. Pero ante cada argumento que el diablo le sacaba a Jesús, Jesús lo venció con la palabra. Si usted va a Lucas 4 se dará cuenta que a los 3 argumentos que el diablo le dice para debilitarlo en su fe, para desviarlo del propósito, Jesús le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Él no sacó sus propias opiniones, él no sacó su propio poder, él no empezó a hacer milagros, él empezó a citar la palabra, porque el diablo conoce la palabra. El diablo es inoperante ante la palabra. El diablo es inoperante ante aquello que citamos que es de Dios. En medio de cualquier situación es citar la palabra, es hablar lo que Dios dice, es hablar lo que está escrito, no es sacar nuestras opiniones. Fíjese que Jesús no se puso a discutir ni a pelear con el diablo como muchos cristianos hoy. Te reprendo y echar fuera demonios no, Jesús no se puso a hacer eso. Jesús simplemente le citó la palabra, le habló la palabra y él se apartó. Realmente esa es nuestra batalla. Y yo quiero decirte, cuando se habla de la batalla de la fe, no es que el diablo necesite ser derrotado. No es pelear con el diablo. Nosotros no tenemos una batalla para derribar al diablo. El diablo ya fue derribado. Nosotros la batalla que tenemos es para mantenernos en la victoria que ya Dios nos dio. No es un asunto de pelear, de guerra espiritual. De hecho, ni se habla de guerra espiritual, se habla de batalla, porque la guerra ya se ganó, la batalla la enfrentamos nosotros. No es lo mismo una guerra que una batalla, la guerra ya está ganada. La batalla es día a día nosotros. ¿Y cómo se enfrenta? Manteniéndonos firmes en la palabra. Ya está derrotado. Ay, pero entonces ¿por qué hay acechanza? Porque yo lo he dicho varias veces, la serpiente fue derrotada, pero el veneno todavía quedó.
Y el veneno son sus acechanzas, sus artimañas. Pero ya el diablo fue derrotado. Entonces nuestra labor no es empezar a pelear, no es empezar a reprender, no es empezar a atar demonios, es una cantidad de cosas que no tienen fruto. Es empezar a citar la palabra. Porque cuando citamos la palabra, nos mantenemos firmes en lo que Dios ha dicho. Y Él mismo se encarga de huir. Usted como que no me cree que eso es así, entonces vaya a 1 Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. La pregunta es, ¿en la fe de qué? ¿En la fe de la palabra? ¿O es en mi propia fe? ¿O es en la fe de un mito? ¿O es en la fe de otro hombre? ¿O es en la fe del apóstol? No, en la fe de la palabra. Por eso entonces tiene coherencia lo que dice Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En otras palabras, nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes en la verdad de la palabra. Y entonces peleamos buena la batalla de la fe. La principal arma que tenemos es la palabra de Dios. ¿Sabe? La cantidad de hijos de Dios, tenemos un arsenal aquí. Un arsenal para no ser derribados y no lo usamos. Porque en medio de debilidades, en medio de situaciones que vengan a debilitar nuestra fe, llámele como le llame, de nuestra propia humanidad o acechanzas del enemigo, lo que pensamos es argumentar, a sacar pensamientos y aún a sacar nuestras opiniones. Yo he aprendido algo. Si alguien quiere realmente sacar un argumento de un pensamiento, yo voy a la palabra. Ya por ende, si en algún momento usted dice, pastor, eso no es así, porque a mí me lo enseñaron, porque yo lo aprendí, yo lo primero que le voy a decir, vamos a la palabra. Si usted no está de acuerdo con eso, yo no voy a perder mi tiempo. Porque una cantidad de pastores dicen, no, lo que la gracia no es así, el nuevo pacto no es así. Y cuando uno va a ver, nunca citan la palabra. No, vamos a la palabra. La palabra es la que nos mantiene firme en esta batalla y es lo que usted tiene que conocer. Nútrase, use la palabra y verá entonces que no se tiene que desgastar con un diablo derrotado, sino mantenerse en una victoria firme que ya Dios le dio. Cite la palabra. Cuando llegue la duda a su corazón, a su familia, a sus finanzas, al ministerio, cuando llegue la duda de crítica, de menosprecio, cuando se sienta que no es capaz, cuando sienta que realmente no es indigno, que es indigno, que no puede hacerlo, que no lo logrará, que va a fracasar, cite la palabra. ¿Y qué es la palabra? Todas las promesas y decretos que Dios ha dicho acerca de sus hijos. Amén. Amén. Segunda arma es la oración. Esa es un arma poderosa en nuestra batalla. Note cómo dice el mismo texto de Efesios, que el apóstol no corta el pensamiento, Efesios 6:17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Por qué es un arma espiritual? Porque también la oración es en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es un arma no para prepararnos para la batalla, sino para pelear la batalla. Y quiero aclarar algo. Las mayores oraciones nosotros no hacemos para meternos en situaciones, pero ya cuando estamos adentro nos olvidamos. Oramos para pedir dirección, oramos, Dios, encárgate de abrir puertas. No, es que la oración no es una preparación para la batalla. La oración es un arma para enfrentar la batalla, para pelear la batalla. Y esto es un arma poderosa que nosotros tenemos como hijos de Dios. Porque cuando oramos, nuestra fe se fortalece. ¿Por qué podemos creer y podemos estar mantenidos en la fe? Una de ellas es a través de la oración. Porque cuando yo estoy orando, yo estoy creyendo. Por lo menos en lo que yo creo. Yo no oro para no creer. Si yo estoy orando es porque estoy creyendo en lo que estoy orando. Por lo tanto, eso fortalece mi fe y me evita que sea alejado de cualquier tipo de tentación. Jesús le dijo a sus discípulos, orad y velad para que no entréis en tentación.
Ahora, ¿en qué momento le dijo eso Jesús a sus discípulos? Cuando su alma estaba angustiada hasta la muerte, cuando estaba triste, cuando realmente le dijo al Padre, pasa de mí esta copa. Y Él le dice a ellos, velad y orar para que no entres en tentación. En otras palabras, para que se fortalezcan y se mantengan la fe, aún en la hora más oscura que viene para ustedes. Lo que esto nos enseña es que si queremos mantenernos firmes en esta batalla y buena batalla de la fe, debemos entonces volver a esta oración, no como una carga, sino como un privilegio. De hecho, esa es la arma. El arma no se le da a todo soldado que llega ahí mismo. ¿Quiénes usan las mejores armas en el ejército? Gente privilegiada. A cualquiera no le dan un arma. A cualquiera no lo capacitan para ser francotirador. A cualquiera no le dan un tipo de arma que derribe un edificio. Si mucho le dan un palo ahí para que se defienda. Eso hacen en Colombia. Los policías tienen un palo. ¿Y quiénes son los que tienen las armas de verdad? Pues el ejército. ¿Qué es lo que quiero decir? El arma que Dios nos ha dado es un privilegio. No, hermano, que una carga. No, la oración es un privilegio. Porque cuando llegue entonces el momento de debilidad, donde no siento que no puedo más, que ya hasta aquí, que voy a tirar todo, que no hay fuerza, entonces yo puedo usar el arma para mantenerme en la buena batalla de la fe, que es orar. ¿Y sabe qué es más hermoso? Orar citando la palabra. Porque ahí está ligada oración y la palabra. Y último, con eso termino, el tercer arma para pelear esta buena batalla de la fe es la comunión unos con otros. Esta es una de las formas que Dios ha establecido para que nos fortalezcamos y nos mantengamos en la fe con éxito, peleando esta batalla. Yo quiero decirle algo, quiera o no quiera aceptarlo, nos necesitamos los unos a los otros. Así de sencillo. Dios estableció que una de las maneras para fortalecernos y pelear la buena batalla de la fe es estando juntos, edificándonos, llámese congregándonos, llámese compartiendo, llámese comunión, llámese afirmándonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque todos somos un solo ejército. Porque todos somos soldados. Porque una de las herramientas para fortalecernos en esta buena batalla de la fe es porque todos en el ejército de Dios somos soldados. Todos. De hecho, me gusta como Pablo lo dice en Efesios 6:13. Porque no tenemos lucha. Fíjese cómo dice, porque no tenemos lucha. Él no dice, porque no tengo lucha. Él dice, porque no tenemos lucha. Lo que Pablo está indicando es que nos necesitamos los unos a los otros. Ahora, hay dos razones por qué Pablo establece en un sentido plural. En un sentido que nos necesitamos los unos a los otros. Y él toma la idea cuando habla de soldado, de la idea de un soldado grecorromano, donde ellos peleaban defendiéndose ellos mismos, atacaban al enemigo, pero ellos mismos se defendían. Por eso me llama la atención que en la armadura de Dios, en Efesios capítulo 6, nunca se menciona algo que proteja la espalda. Ya eso lo hemos sabido. Usted ve que se menciona el casco, que es el yelmo. Ve que se menciona los lomos, que es el cinturón. Ve que se menciona el calzado. Ve que se menciona la coraza aquí al frente. Ve que se menciona el escudo. Ve que se menciona la espada, pero nunca la espalda. ¿Por qué? Porque Pablo, tomando esa idea de los soldados grecorromanos, entiende dos razones. Primero, porque nosotros como soldados no estamos llamados a retroceder. No estamos llamados a dar la vuelta, a exponer nuestra espalda. Estamos peleando de frente todo el tiempo para adelante. En el ejército de Dios no hay gente que renuncie. En el ejército de Dios no hay gente que retroceda. O no dice Hebreos capítulo 10:39. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hoy yo estoy creyendo que ese tipo de gente hay en plenitud de vida. No somos de los que retrocedemos, somos de los que permanecemos. Es esa razón por la cual entonces no hay un instrumento, un arma para proteger la espalda. Y la segunda razón que yo encuentro, y es la que me gusta,
por la cual la comunión unos con nosotros es un arma para nuestra batalla de la fe, es porque mi hermano está llamado a cubrirme la espalda. ¿Sabe que eso hacían los peleadores? No sé si se da cuenta de ese tipo de peleas de gladiadores. Ellos peleaban así, uno mirando aquí, el otro mirando allá, y cada uno se defendía. En otras palabras, la espalda de ellos quedaba cubierta por el otro. Por eso es que el arma de la comunión es poderosa para fortalecernos en nuestra fe. ¿Qué es fortalecernos en nuestra fe? Es edificarnos, exhortarnos, corregirnos los unos a los otros. Cuando esto se da, entonces podemos creer que podemos permanecer en la fe. Vea, iglesia, si nosotros valoráramos lo que es la comunión y lo que es el congregarnos, seríamos más firmes en la fe. Mire cómo dice Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. En otras palabras, es importante congregarnos, porque al congregarnos nos exhortamos los unos a los otros para permanecer firmes en la fe. Somos soldados, ¿sabe? Yo le doy gracias a Dios por todos los soldados que me han mantenido y que me han fortalecido. Y eso se da en la comunión. Para mí el congregarme no es una obligación. Para mí el congregarme ni siquiera es una opción. Para mí el congregarme es una convicción. Tal vez usted dirá, sí, usted viene porque es pastor. No, déjeme decirle, si no fuera pastor lo haría. Lo haría. Para mí el congregarme es indispensable, porque en medio del congregarme yo he visto mis momentos más difíciles, como una palabra de alguien que ni siquiera sabe que ha servido, me ha levantado, me ha exhortado, ha fortalecido mi fe, me ha corregido, me ha animado a seguir en esta batalla. Por eso la comunión los unos con los otros es un arma de éxito para mantenernos en esta buena batalla. Y yo quiero que usted como iglesia lo valore. Yo quiero que usted como iglesia pueda entender el privilegio de nosotros congregarnos para edificarnos y protegernos. Mire cómo dice, termino con esto, Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el escritor? Lo mismo que Pablo está diciendo: pelea la buena batalla de la fe, mantente en la fe, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros comunión, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero mire cómo él dice la dinámica para que esto se dé: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aquí podemos ver que la manera para mantenernos firmes en nuestra esperanza, sin vacilar, sin fluctuar en esta batalla de la fe, exhortándonos los unos a los otros en amor y al servicio, pero a través de una comunión, de congregarnos. Porque el congregarnos nos edifica. ¿Sabe? Es increíble cómo el reino animal entiende más el principio de unidad, de estar juntos, para preservación, para cuidado, que los mismos hijos de Dios. ¿No se ha dado cuenta que el reino animal entiende eso? Ellos están en manada. No es porque a todos les guste estar en manada, porque la manada los preserva de ser presa fácil. Porque un animal feroz no ataca en manada, no ataca una manada. De hecho, el león, que es el animal que más vemos cuando ataca, él nunca ataca a una manada. Él ataca y está esperando quién se sale de la manada, quién se descuida, quién se queda ahí tomando agua mientras los otros avanzaron. Y ahí es el primer momento que ataca. Por eso constantemente ellos se mantienen en manada. De hecho, el león también es un animal que es atacado, pero nunca al león lo atacan en manada. Nunca usted verá un ataque al león en manada. No, es imposible.
El principio es cuando tú y yo estamos juntos, cuando nos congregamos, cuando nos estimulamos a la obra y el amor, estamos garantizados que estamos protegidos, guardados, porque en el cuerpo está la protección, porque en el cuerpo está la edificación, porque en el cuerpo está la exhortación. ¿Cómo usted va a ser estimulado al amor y al servicio, si no a través de la comunión los unos con los otros? Algunos creen que van a ser estimulados el hermano yendo a la casa todo el día. No, se trata de congregarnos todos. Y sabe, esto yo lo he visto por experiencia, la gente que se ha alejado del cuerpo, hoy está debilitada en su fe. Hoy está arrasada por placeres del mundo y hoy está ni siquiera con convicciones firmes que un día desde aquí hablaron y enseñaron. ¿Cómo es eso? Por la simple razón que se alejó de aquello que Dios destinó como un arma poderosa para mantenernos firmes en la fe, que es la comunión los unos con los otros. Que Dios nos ayude constantemente a que nosotros podamos con éxito cada día pelear la buena batalla de la fe.